Aquí está el Señor. Divino Padre, te damos gracias, Dios, por la libertad que todavía nos presenta este país. Ayúdanos a aprovecharlo para engrandecerte, glorificarte y aprender más, Señor. Bendice este tiempo, bendice, Señor, el estudio, unge mis labios, Padre, y unge nuestros corazones para recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El título de la lección es La Virgen concibe. La verdad central de este estudio es el nacimiento virginal de Jesús. Da fe de que Él es el Hijo de Dios. El versículo clave es Mateo 1:23. Si alguien me hace el favor de leerlo, por favor. Mateo capítulo 1, verso 23. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien. Hay tres metas para esta lección. ¿Qué teléfono está llamando la atención? ¿O es acá? Esta vez no es teléfono. Lo primero es que podamos nosotros describir las visitas del ángel a María y a José. También poder explicar la importancia del nacimiento virginal, porque es importante que Jesús haya nacido de una virgen. Y por último, poder comprometernos personalmente a obedecer a Dios. Ahora, estos son los puntos principales que estaremos presentando en la lección y lo volveré a repetir en la conclusión. Primero que hay que entender que el nacimiento virginal de Cristo es una de las verdades centrales del Evangelio, es una de las más importantes del Evangelio, y nuestra salvación depende de que creamos esta verdad, y estaremos discutiendo detalles. Primero, el nacimiento de Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, y al hacer eso prueba la veracidad de la palabra de Dios. Segundo, declara la deidad de Cristo porque no fue concebido como resultado de las relaciones sexuales humanas. La concepción de Cristo fue una obra sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo. Esto lo vamos a estar discutiendo. Y tercero, Jesús es verdaderamente Dios encarnado, porque nació como un ser humano y sufrió y murió por nuestros pecados. Tuvo hambre, tuvo sed. Y cuarto, declara la impecabilidad de Cristo porque estaba exento de la culpa del pecado de Adán, porque no nació de hombre, nació solo de mujer, y el pecado se transmite por el hombre. Nosotros somos pecadores porque tuvimos padres. Jesús no tuvo Padre celestial, y Dios no peca. Por consecuencia, la Biblia vive enfatizando el hecho de que Jesús no pecó. Y quinto, por último, declara la gracia salvadora de Dios para toda la humanidad. Todos tienen sus hojas. Ok, acompáñenme en ellas porque voy a seguir el bosquejo. Y ahí en rojo ustedes encontrarán los versos que voy a usar para esa porción. El primer punto que vamos a estar presentando es el ángel Gabriel visita a María. Segundo punto sería María magnifica al Señor.
Y número 3, el ángel Gabriel, pero la Biblia no le llama Gabriel en los pasajes que vamos a leer. Solamente dice que un ángel se le aparece a José. Y en la primera sección puse, porque es hasta el verso 37, no el 27. El anuncio del ángel a María. Ahora quiero que se imaginen ustedes, pero ustedes, damas, imagínense estar comprometidas a casarse. Se han mantenido puras delante de Dios. Y de repente que les aparezca un ángel y les digan a ustedes que van a tener un bebé. Y todavía en el sentido, no dice, porque dice la Biblia que María dice, no conozco varón, como que no conocía al papá. Estoy seguro que conocía a tíos, al tío Zacarías o al primo Zacarías. Yo conocía varones, pero el conocimiento era relacional, matrimonial. La muchachita se había mantenido en caso de que, porque hay personas que dicen, ¿por qué a María? Estoy seguro que había muchas vírgenes en Israel, pero al leer este pasaje nos vamos a informar algo más de esta jovencita, que Dios la apartó de entre todas las otras jóvenes y vírgenes que había en Israel aquel día entonces. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, verso 26 al 37. Lo voy a leer por cuestión de tiempo. Dice, al 6º mes, y la razón por qué dice 6º mes es que Gabriel ya había visitado a Elizabeth. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Ahora es obvio que María estaba sola, no tenía acompañantes. Viene y se le aparece un ángel. Imagínese usted, está en su cuarto, de repente levanta la vista y ve un ángel. Ahora, ¿cuántas de ustedes se espantarían? ¿Y cómo sabía que era un ángel de Dios y no un espanto, un demonio? Hay cositas aquí que me puedo imaginar esta jovencita. Y continuamos aquí para desarrollar el evento. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. En primer lugar, que se le aparezca y le diga, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¡Wow! Muy favorecida, bendita entre las mujeres. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, no por su presencia. Leyeron eso, ¿verdad? No se turbó por que estaba presente, se turbó por lo que dijo. Y pensaba que salutación sería esta. Oiga, que fuera muy favorecida y luego que bendita entre las mujeres. ¡Wow! Continuación, el verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No está dudando de esto, pero ella quería saber cómo iba a ser.
porque ella no conocía varón, ella no se imaginaba salir embarazada virgen. Por lo menos sabía cómo trabajaba el asunto. Y luego dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. Regresamos al primer verso que leímos, el verso 26. Entonces ya tenía Elizabeth en su vejez, estaba embarazada por 6 meses. Ahora María en su juventud, sin conocer varón, por lo menos Elizabeth tenía a su esposo, pero ya había pasado la temporada. Estamos viendo de 2 milagros aquí. El milagro de una ancianita y el milagro de una jovencita. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y Dios está revelando aquí, ahora ya la habían declarado estéril, de repente sale embarazada, cancela todo esto. Ahora quiero que con solo este pasaje que acabamos de leer, la historia de Navidad nos prueba que cuando Dios quiere hacer algo grande, ¿qué busca? Obediencia, no. Busca personas obedientes, no obediencia. Pero sí, es cierto lo que dice. Simplemente quiero aclararlo un poco aquí, pero busca personas obedientes, que han sido obedientes, pero ¿qué otra cosa busca? Gracias. ¿Alguien leyó el estudio? Porque en el estudio dice eso. ¿Qué quiere decir dispuesto? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy en día? Ok. Pero lo que estoy diciendo, lo que quiere decir este estudio, hermanos, es que todos nosotros no sabemos cuándo Dios mande un ángel o viene a nuestras vidas. Nosotros deberemos de estar disponibles a Dios para que pida lo que nos pida. Pero ahora, no solamente disponibles, ¿qué otra cosa tenemos que asegurarnos de que estamos? Obedientes, pero debemos de andar viviendo bien delante de Dios. Ahora le dice mujer favorecida. Y Dios le promete estar con ella por medio de toda esta. En primer lugar, está hablando aquí con María. ¿Qué sabemos de María hasta este punto? ¿Cómo? Esta jovencita estaba comprometida a casarse, pero todavía no se casaba. Según la tradición judía, ya estaba comprometida, en pocas palabras, como si ya estuvieran casados, pero no habían, ¿cuál es la palabra? ¿No? Consumido el matrimonio, no habían tenido la noche de luna de miel. Todavía seguía siendo una jovencita soltera, pero una jovencita soltera comprometida, con responsabilidad, con compromiso, y se le está diciendo a esta jovencita que está esperando su matrimonio. Ahora, la costumbre de aquellos días, ya que el esposo iba a los padres y pedía el derecho de casarse con María, se comunicaba muy poco. No es como hoy en día que andamos de noviazgo y vamos y la sacamos y la llevamos aquí y la llevamos por allá. En aquellos días, ya que se comprometían, el esposo se dedicaba a tener la casa, a construirla, tener terreno,
Hoy en día se mete uno con los suegros, o en apartamentos, o donde quiera, y hay hombres sinvergüenzas que ella tiene apartamentos o se meten con ella. Pero en aquel entonces el hombre tenía que preparar lugar, durante este tiempo está ocupado en ese proceso. Hay poca comunicación entre José y María. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14? ¿Dónde está Jesús ahorita? Cada corazón. Ok, está en cada corazón, pero está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Preparando moradas para nosotros. Está preparando lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos. El Hijo de Dios fue a preparar lugar ¿para quién? Para su novia, que somos nosotros. José está haciendo esto para María. Y viene a esta y le dice, se llamará Jesús. La palabra Jesús es una palabra compuesta de Jehová y salvación. En la palabra de Jesús estamos escuchando Jehová salva. ¿Y qué dice? Que además le dice el ángel a esta joven? Mire, todas las mujeres quieren tener niños. Y me imagino se emocionan cuando descubren que están embarazadas. Y especialmente porque había en un tiempo que la preferencia siempre es tener un niño primero. Pero aquí se le dice que va a ser niño. Se le dice que su nombre va a ser Jesús. Se le dice que va a ser grande. Se le dice que será llamado Hijo del Altísimo. Se le dice que Dios le iba a dar el trono de David, su padre. Se le dice que iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Esto quiere decir que va a ser eterno. No va a envejecer y morir y alguien más va a tomar su reino. Él va a reinar. Se le dice su reino no tendrá fin. Se le dice santo ser, es una persona santa. Y se le dice Hijo de Dios. Todo eso se le dice a María antes de que experimente los pasos del embarazo. Se le dice todo eso. Ahora continuamos la humilde respuesta de María. ¿Cómo responde María a todo esto que se le dice? Y aquí podemos concluir el por qué Dios escogió a María sobre otras jóvenes. En Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y la palabra sierva dice la esclava. Pero la diferencia aquí no es esclava comprada, es esclava dada voluntariamente. Y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que así como has dicho, así se ha hecho. Ella lo acepta. Y en el proceso de aceptar esto, ella está también aceptando todas las consecuencias que van a nacer de esta confesión que está haciendo aquí. Cuando ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel en ese entonces se fue. ¿Cómo iba a afectar a su vida cuando dijo esto? Que iba a pasar todo lo que le dijo el ángel. Problema que iba a pasar. Ok, ¿qué problemas es lo que quiero saber? Podría haber sido apedreada. Ok, el castigo de adulterio era muerte por apedrear. Esto era algo que aceptó. Aceptó esa posibilidad, ese riesgo, y le dijo, hágase conmigo como usted dice. Y ahora, ¿qué otras implicaciones aquí? La primera es la que están mencionando ustedes, son las implicaciones religiosas. Y había leyes contra una virgen que saliera embarazada antes de consumir el matrimonio con el esposo. Según el esposo debería de rechazarla y debía de denunciarla. Y resultaría en el juicio o la muerte segura. Ahora, pero esta decisión de ella iba a impactar toda su vida. ¿Qué futuro? Su matrimonio, la comunidad, su familia, sus padres, sus hermanos. Imagínense todo lo que se está hinchando encima
con obedecer a Dios y aceptar el rol de Dios. Cuando yo abracé el llamado de Dios para salvación y luego para el pastoreado, oiga, mi mamá se distanció. Seguía amándome y todo eso, pero cuando me miraba hablando, luego venía y interrumpía y no quería que anduviera evangelizando, porque según ella había traicionado al hogar. Aquí hay implicaciones culturales. Imagínense, y yo sé que las mujeres no son las únicas chismoleras, los hombres también, pero cuando ven a José, y José acepta y sigue adelante con el matrimonio, ¿qué dirían de él? Porque aquí están casándose delante del sacerdocio y María con su pancita. O José se adelantó o está recibiendo terreno ajeno. Pero todo esto ella aceptó, la deshonra, el rechazo. Y en cuestión de José, me va a creer que le diga, se me apareció un ángel. ¿Y cómo se llama el ángel? Gabriel. Digo, ella puede haberse estado echando toda esta, porque estaba poniendo su matrimonio en riesgo. Y las mujeres en aquellas vivían con ese objetivo de algún día casarse. Vamos a seguir al segundo punto, porque aquí nos muestra Dios por qué escogió a María. Y Dios anda buscando personas que se mantienen bien delante de Dios, son obedientes a Dios y están dispuestos a arriesgar todo para ser fiel a Dios. Y esta muchachita lo hizo a pesar de la potencia de perder todo. Nunca le preguntó a Dios, ¿pero qué va a pasar con mi matrimonio? Pero Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Tendré más hijos o es el único que voy a tener? ¿Voy a criar mi niño como una madre soltera o voy a tener ayuda? Porque acuérdense que cuando nació Jesús no hubo una partera, no hubo visita con ella. Ella hizo todo ella sola, pero tenía a José, pero eso lo discutiremos más al rato. María magnifica al Señor por sus grandes obras. Lucas capítulo 1, verso 46 al 47. Y esto empieza con esto. Ahora, ella va a visitar a Elizabeth, la prima que tenía 6 meses de embarazo, ya tenía su pancita. Llega María y el Espíritu Santo conmueve que Juan brinca en el vientre y Elizabeth reconoce quién es María y que está en el vientre de María, y María todavía no enseñaba nada todavía, estaba empezando su embarazo, pero el Espíritu Santo le reveló a Elizabeth y compartió eso con ella. Y esta es la respuesta de María. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Habla de alma, habla de espíritu. Ahora, regresando al jardín de Edén, ¿qué muere en Adán y Eva? Porque Dios dice, el día que comieres de la fruta morirás. ¿Qué murió? Porque ellos tuvieron a Caín, a Abel y a otros hijos. ¿Qué murió en Adán y Eva? La vida espiritual. Ok. La vida espiritual. Antes de Cristo, usted y yo consistíamos de cuerpo y alma, no de espíritu. Espíritu viene cuando nacemos de nuevo, creemos en Cristo, somos seres, todo es hecho nuevo y todo lo viejo pasa. Criatura nueva, porque somos una creación nueva que no existíamos anteriormente. Pero mire María, antes de que naciese Jesús, con solo tenerlo en el vientre, estar embarazada de él, todavía ni moría Jesús y dice, mi alma engrandece al Señor. Ok, pero de repente menciona espíritu, pero mire, el espíritu se regocija ¿en quién? En su Salvador. Ya es salva María aquí, y ya es un ser espiritual. Y Elizabeth también, porque el Espíritu Santo descendió y el bebé respondió a esto.
Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Deberemos de regocijarnos en Dios, en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ahora, por su misericordia, porque continúa la magnificante. Y básicamente lo que está haciendo María es magnificar a Dios. En Lucas capítulo 1, versos 50 al 55. Y su misericordia es de generación en generación. María está viendo este embarazo como un acto de misericordia de Dios, y vamos a desarrollar el tema. Dice, pero esto está dirigido solamente a quienes. ¿Qué nos dice el verso 50? ¿A quiénes está dirigido esta misericordia? ¿A quiénes? A los que le temen. Ok, perdonen, pero no oigo. A los que le temen. Grítenle como a sus niños, ¿verdad? O a sus esposos o a sus esposas. Pero dice a los que le temen, a los que respetan a Dios, a los que ponen a Dios en su lugar y reconocen. Y luego procede diciendo por qué debemos respetar a Dios, debemos tener una reverencia a Dios. Primero, hizo proezas con su brazo. Y lea todos los verbos. Hizo proezas, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Cada vez que había un cambio de reino, y con los diferentes reinos que se levantaron y desaparecieron, incluyendo a Roma. Roma todavía estaba en poder. Pero él es el que cambia los países. Exaltó a los humildes. Los hambrientos colmó de bienes. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Esta niña conocía la palabra. No era ignorante de eso. Y a los ricos envió vacíos. Está hablando de todo lo que descubre uno de Dios en el Antiguo Testamento. Socorrió a Israel, su siervo, continuamente, acordándose de la misericordia. No dejó de actuar misericordiosamente, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto nos da una descripción de Dios, y esta jovencita dice todo esto de Dios, todo lo que conocía de Dios, pero lo está relacionando ahora al acto de misericordia más grande de toda la historia de Israel, el Mesías que estaba en ella. Estaba todo relacionándolo con ella. Ahora vamos, el ángel, y el estudio dice Gabriel, pero las porciones que vamos a leer, si no me equivoco, no menciona a Gabriel, solo dice un ángel. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 1, verso 18 al 23. Anuncio profético del ángel. Ahora José, bueno, vamos a leerlo. Ya están conmigo en Mateo capítulo 1, verso 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, entendamos bien, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, no todos creyeron esto. Esto está haciendo referencia a la verdad. Mateo está escribiendo años después, ya que anduvo con Jesús. Jesús murió, ascendió, después escribió este evangelio. Y él está reflejándose, acordándose de la historia. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién aceptaron esto en aquel entonces, cuando María primero se dieron cuenta de su embarazo y que José se terminó casándose con ella? ¿Quién sabía que había concebido del Espíritu Santo? Elizabeth. Posiblemente le contó a Zacarías, porque María se quedó 3 meses con ellos. En ese tiempo ya iba a empezar a enseñar para el 2º o 3er mes. Zacarías, Elizabeth, ¿quién más? José, porque el ángel se le apareció, lo acabamos de leer. ¿Quién más?
Ok, los padres, pero quizás no hubieran, porque nunca se oye de ellos. Posiblemente ellos no creyeron esta. Sí, claro, está bien, María, porque no se menciona. No dice, y los padres de María la abrazaron creyendo. Porque acuérdense que el ángel no fue a los padres a pedir permiso para hablar con María. Fueron directo a María. No fue con José: José, voy a usar a tu esposa, ¿me permites? No. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Y Él es sobre todo. Él no tiene que venir a pedirme permiso para hablar con mi esposa. Puede ir directamente a ella. Él es Señor. Y como esposos tenemos que reconocer eso. Bueno, ustedes también de nosotros. Tenemos un Señor. Y bueno, pero se halló que esto era del Espíritu Santo. En el verso siguiente, 19, dice: José su marido, a este punto no sabía esto. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora piensen ustedes, si algunos han sido traicionados y por cualquier cosa, pero ustedes saben el dolor que se siente. Imagínense José, aquí se da cuenta que está embarazada, ya regresó 3 meses después, y ahí viene con su pacinta. Y le aseguro que no era sandía. Llega a casa, José se da cuenta, empiezan los rumores a pasearse por todo. Y ya sabe que los malos rumores se pasean más rápido que los buenos. Y para cuando llega a los oídos de uno, ya engrandeció. Exageraron. Y eso José ya, como era justo y la amaba, no quería infamarla. Ahora, uno de dolor quiere pagar mal por mal. Pero vemos a José, donde dice Romanos 12:21, que dice, vencer el mal ¿con quién? José aquí está respaldando la Biblia. Era un hombre justo, era un hombre santo, era un hombre fiel a Dios, era un hombre temeroso. Y no quería ver a María apedreada o matada. Quería dejarla en secreto. El verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. José se acostó pensando lo que iba a hacer el siguiente día. Y el ángel se le aparece. Ahora, ¿por qué Dios no le dijo al mismo tiempo que le dijo a María? Porque esperó. No sé, ahí ustedes imagínense. Porque no nos dice la Biblia. Yo puedo salir con algunas conjeturas, pero él se acostó pensando en eso. Se le aparece el ángel del Señor, no dice Gabriel aquí. Se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José despertó creyendo esto. Ahora ya sabía que el embarazo era del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo. El ángel está diciendo que va a ser hijo, no va a ser hija. Ahora, yo sé que hay parteras que ven a una mujer embarazada y dicen: va a ser niña, va a ser niño. Bueno, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. La costumbre de aquel entonces era llamar al primogénito el nombre del papá. Se le dice a José: tú no le vas a llamar José, le vas a llamar Jesús. Dios está yendo contra la tradición de la gente, porque Dios es Dios, Dios está sobre todo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, José está escuchando esto en sueño y lo cree todo. ¿Qué clase de varón era? Conocía las profecías del Mesías. Y aquí se le está diciendo, es Jesús, Jehová, salvación. Porque Él que salvará a su pueblo de sus pecados. No es bebé cualquiera. De repente, imagínense la estimación que agarra José de María.
porque ya estaba pensando que había cometido adulterio o fornicación por lo menos. De repente dice, oye, no, esta mujer fue santa y esto Dios la apartó y la escogió. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué le dijo anteriormente que llamara a este bebé? Jesús. Ahora dice aquí, la profecía dice, llamará su nombre Emmanuel. Pero en ninguna de las escrituras, después de su nacimiento, dice, no es este Emmanuel, hijo del carpintero, no dice eso. Dice, no es este Jesús, el hijo del carpintero. Lo que está diciendo Dios aquí, que este bebé era Dios con nosotros. José lo acepta, que este es el cumplimiento. Y va y se casa, es obediente. A pesar de lo que sabía bien, lo que los otros varones iban a decir de él. Lo que su propia familia iba a decir de él. Estos dos jóvenes, increíble. Lo que abrazaron con lo que Dios pidió de ellos. Ahora, Dios es capaz de pedir lo mismo a nosotros, quizás no tener bebés, porque ya no hay necesidad. Pero Dios es capaz de decirnos a nosotros, deja todo. No, va a pedir que dejes matrimonio o deje hijos. Pero que se deje el trabajo, deje la casa, deje todo esto. Te voy a mandar a llevar el evangelio. ¿Qué otras cosas puede venir de repente Dios y pedirnos? La verdad es que Dios puede pedir lo que Él quiere. No va a pedir nada que contradice las Escrituras. Pero en pocas palabras, todos los días deberemos de nosotros conducirnos tal que somos aprobados por Dios, que venga y nos pida lo que quiere. Aquí estamos. Somos fiel. Por ejemplo, ustedes mujeres son fiel como esposas, son fiel como tías, son fiel así, hijas de Dios, son fiel a Dios como hermanas en la iglesia, como siervas. Varones igualmente, somos fiel a Dios como esposos, o si somos solteros, aquí no hay ni un soltero, los dos casados. Somos fiel a Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, porque Dios viene a los fieles, a los que temen a Dios. Y viene y va a pedir, cuando Él está por hacer algo grande, anda buscando personas disponibles. Créanme que no va a venir a una esposa que es infiel o un esposo que es infiel. Tomen eso en cuenta. Tenemos que ser como madres o padres, abuelos, tatarabuelos. No importa qué somos, si Dios viene, estamos desempeñando nuestro rol para glorificar a Dios. Tomemos eso en cuenta y veamos el corazón de José, el corazón de María, que abrazaron, que no les importó qué pensaban otros, a ellos les importó es obedecer a Dios, y a veces Dios nos puede llamar a hacer algo que levanta a la gente contra nosotros. Cuando Dios me llamó al pastoreado, todo el mundo me decía, te equivocaste, Dios no te llamó a pastorear. Yo nunca dije que Dios me llamó a pastorear, yo nomás les conté lo que yo oí, ellos lo interpretaron llamado al pastoreado. Era lo último que yo quería. Pero yo cuando acepté a Cristo le dije, lo que usted pida de mí, yo lo hago. Cuando lo pidió no quería. Pero fui y me preparé de todos modos. Y le daba cierto sentido. Cuando la gente no me creía que Dios me había llamado para pastorear, le decía yo, gracias. Dije yo, quizás malinterpreté lo que Dios me dijo. Ya tengo más de 38 años de estar pastoreando, creo que ya creí lo que Dios dijo. ¿Creen? Pero cuando Dios nos llama,
puede llamar algo imposible, porque la Biblia le dice aquí Dios a María, cuando le dice de Elizabeth, que ya tiene 6 meses de embarazo, porque decía la que se llamaba estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios nos llama a hacer lo que usted y Dios podemos hacer. Amén. Ser fiel en lo que estamos. Ser fiel en el rol que tenemos en casa, en la iglesia, en el trabajo. Ser disponibles, porque de un día a otro Dios puede venir a nosotros. Ahora, voy a mencionar las 5 cosas que leí al principio en conclusión. Primero, el nacimiento de Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. El domingo pasado leímos varias profecías. Se cumplieron a la letra. Eso debe de enseñarnos que la palabra de Dios es verdad. Y lo que dice que va a hacer Dios, Dios lo va a hacer. Hay cosas que no se cumplen todavía. Están para cumplirse. Y hay que creer que Dios lo va a cumplir. El nacimiento virginal de Jesús prueba la veracidad de la palabra de Dios. Segundo, también declara la deidad de Cristo, porque no fue concebido como resultado de hombre y mujer, sino por el Espíritu Santo. Es un embarazo virginal, y esto prueba el poder de Dios. Oiga, que Dios hizo a la mujer con el vientre y todo, y que Dios no puede embarazar a una mujer. Para Dios no hay cosa imposible. Si lo necesita, Dios lo va a hacer. Que seamos nosotros lo que el mundo necesita hoy en día para Dios. Y que entienda, si Dios lo llama, es que Dios puede. Y usted solo tiene que decir, sí, Señor, aquí estoy. Hágase conmigo según usted ha dicho. Número 3. Jesús es verdaderamente Dios encarnado, porque no nació por un padre natural. Y además de eso, ¿por qué otra razón sabemos que fue encarnado? ¿Qué leemos en los evangelios que prueba que Jesús fue un hombre? Ok, anduvo con los discípulos, no se les apareció, anduvo con ellos, comió con ellos. Ok, hizo muchos milagros, pero Dios hace milagros y no tiene que andar en carne. La prueba que fue encarnecido. Ahora, si Jesús solo apareció espiritualmente, ¿cómo pudieron matarlo? El hecho de que pudieron matarlo prueba de que tenía cuerpo físico, porque a Dios ¿quién lo mata? Pero a un ser humano sí lo mata. Jesús fue ser humano y fue Dios a la vez. Y como ser humano, mire todo lo que le hicieron. Ahí está la prueba de que anduvo en la carne. Ahora, 4, declara la impecabilidad y de que Jesús no pecó. La Biblia dice que no pecó. Tuvieron que acusarlo. Él fue impecable. Él no pecó en toda su vida. Y por eso Él puede ser el sacrificio perfecto de Dios para nosotros. Porque uno que necesita Salvador, ¿cómo puede ser Salvador de otro? Ahora, si usted y yo estamos todos ahogándonos en el mar del pecado, ¿cómo salvamos a otros? Pero Jesús no, porque Él no fue pecador. Número 5, declara la gracia salvadora de Dios para toda la humanidad. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos puestos de pie. Divino Padre, gracias Señor por tu palabra allí. Extraordinaria, mi Dios. Pero queremos ser como José, queremos ser como María, queremos ser como Elizabeth, queremos ser como Zacarías y otros que llamaste. Y los llamaste a cosas humanamente imposibles, pero para ti no hay cosa imposible, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos y a estar encontrados, aprobados por usted, Señor. Que el mundo apruebe o desapruebe ese asunto de ellos, pero que usted apruebe de nuestra vida
en cualquier rol que tenga, en el caso mío como tu siervo, pastor, que te sea fiel, Señor, en todo tiempo, como esposo, Padre, como padre, como abuelo, como hermano, como primo, como tío, bueno, ¿qué más? Pero que te sea fiel a ti en todos esos roles. Es mi petición, que me ayudes y nos ayudes a ser fieles en toda capacidad y estar disponibles, porque de un día a otro no sabemos, Dios, pero gracias, aquí estamos. Como la Virgen María, que se haga con nosotros según lo que usted necesita y pide de nosotros. En Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.